Hola, amigas y amigos. Hoy hablaremos sobre la civilización china. La civilización china fue una de las más importantes del Lejano Oriente, por su impresionante legado cultural y científico. Se ha ganado un lugar privilegiado en la historia del mundo. El espacio chino. Las primeras aldeas y ciudades de China nacieron en los deltas de los ríos Amarillo, Huanghe y Azul Yangtze. Estos ríos que recorren China de oeste a este fueron las vías de comunicación, las fuentes de riqueza natural y la cuna de esta civilización. La cultura china tuvo un desarrollo autónomo debido al aislamiento en que se encontraba el territorio por las enormes distancias, las montañas y los desiertos. Al igual que otras grandes civilizaciones, su desarrollo se basó en la agricultura de cereales, en la que destacó el cultivo de arroz y de mijo. Otra de sus principales actividades económicas fue la crianza de cerdos. La evolución histórica, dinastías. Aún no se ha precisado la fecha exacta del surgimiento de las primeras culturas que aparecieron en el territorio chino, pero se calcula que fue durante el Neolítico. Las primeras dinastías históricamente documentadas datan del siglo XVIII a.C. La etapa de formación cultural. La dinastía Shang, 1600 a 1046 a.C. logró organizar los distintos pueblos y aldeas en un verdadero reino. El rey tenía carácter divino y era asistido por una nobleza con la que compartía el poder. Los nobles poseían tierras que eran trabajadas por campesinos, quienes a cambio recibían parte de ellas. La dinastía Zhou, 1046 a 256 a.C. tuvo un reinado que se dividió en los Zhou occidentales, 1046 a 771 a.C., con un estado fuerte y centralizado, y los Zhou orientales, 771 a 256 a.C., cuyo poder era simbólico frente a múltiples reinos independientes. Durante esta dinastía vivieron Confucio y Lao Tse. La formación del imperio. La dinastía Qin, 221 a 207 a.C., unificó los reinos autónomos. El primer emperador, Qin Shi Huang, instituyó un imperio centralizado, basado en una burocracia no hereditaria. Al ver que su poder corría peligro, los nobles opusieron resistencia a la centralización. Se produjeron entonces luchas internas que causaron la decadencia de la dinastía. La dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo, consiguió enfrentar los conflictos con la nobleza, administrar un territorio cada vez más grande y combatir los ataques de los pueblos mongoles. Promovió un importante desarrollo cultural, la expansión del territorio y la apertura de la ruta de la seda. La organización política y social. La organización sociopolítica china se caracterizó por la aceptación irrestricta del orden establecido, así como por el culto a los antepasados y el apego a las tradiciones. La organización social era patriarcal y jerarquizada. Esto significa que la autoridad era vertical y se basaba en la total obediencia a los superiores.
A la cabeza de esta sociedad estaba el emperador, cuya autoridad era absoluta y teocrática. A continuación se encontraba la nobleza y los mandarines, funcionarios letrados que controlaban el gobierno, la hacienda y a veces el ejército. Los grandes señores rurales eran especialmente influyentes en el interior del imperio. Ellos imponían su autoridad a las comunidades aldeanas asentadas en torno a sus palacios mediante un sistema similar al que se impondría en Europa durante la Edad Media, el feudalismo. En un nivel social inferior se ubicaban los comerciantes y artesanos, que si bien no eran numéricamente significativos, destacaban por el alto nivel artístico de su trabajo. Finalmente, había una gran cantidad de campesinos y esclavos, quienes trabajaban la tierra cultivando cereales. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra o gente que no pagaba sus deudas. La arquitectura. La mayoría de las edificaciones chinas estaban construidas con madera. Entre las más importantes se encuentran el Ting, un palacio o templo de forma cuadrangular con amplio techo y alero grande sostenido por columnas, y la Ta'a, o torre pagoda, formada por cuerpos superpuestos con alero. No obstante, la arquitectura china es conocida principalmente por la Gran Muralla, enorme estructura construida entre los años 221 a.C. y 1644 después de Cristo, para servir como defensa ante las invasiones de los pueblos mongoles del norte. Los inventos. Los chinos diseñaron inventos que son utilizados hasta hoy. Crearon la brújula, que fue construida luego de observar que las agujas magnetizadas indicaban el extremo de nuestro planeta. También idearon un sismógrafo que registraba hasta el más leve movimiento de la Tierra. Otros inventos importantes fueron el papel, la pólvora, empleada para juegos artificiales, el reloj de arena, la porcelana y la cera. La religión y la filosofía. El pensamiento chino clásico ha estado fuertemente influenciado por dos grandes maestros, Lao Tse y Confucio. Confucio, 551 a 479 a.C., fue un reformador religioso, filósofo y poeta. Su doctrina, el confucianismo, no es exactamente una religión, sino una guía para la conducta humana, inspirada en el orden natural y en una moral centrada en la moderación, la rectitud y el equilibrio. Lao Tse, 609 a.C., fundador del taoísmo, sostuvo que el hombre debía vivir completamente en armonía con la naturaleza, razón por la que practicaba el ascetismo. Las tradiciones chinas se centraron en la familia, en el respeto hacia las personas mayores y en el culto a los antepasados. Estos principios modelaron las costumbres culturales de los chinos. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.